Buenas noches a todos. La enseñanza del día domingo recién pasado, domingo 14, ¿no? de enero, yo la denominé Evaluemos nuestra conversión. Y el texto bíblico basado en Hechos, capítulo 9, versos 1 al 9. Así que para que lo tengamos fresco, vamos a leerlo nuevamente. Dice así la palabra del Señor. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si entregaba a algunos que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada, y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Cuando una persona se ha vuelto a Dios, hasta los más simples actos lo manifiestan. Eso es una gran verdad. La enseñanza del domingo anterior básicamente la resumimos en 3 puntos. El primero, si lo recuerdan, Saulo, enemigo de Dios. Entonces, de manera sencilla, Saulo nos representa de manera muy gráfica lo que es la enemistad con Dios, sobre todo en los versos 1 y 2, ¿no? Cuando él estaba muy activo en la persecución de la iglesia de Cristo. Y ocupábamos, es su ejemplo, ¿no? Para sentirnos también nosotros representados, bien digo, porque tenemos que preguntarnos nosotros, previo a nuestra conversión, previo a que la gracia del Señor nos alcanzara, ¿a quién servíamos? ¿Cuál era nuestro propósito o meta en la vida? Y es interesante pensar en esto porque nos permite, iglesia, hacer un ejercicio interesante. Y es si usted puede recordar cuáles eran sus metas, sus propósitos, a quién servía, y puede compararlo con cuáles son sus metas hoy, a quién sirve hoy. Eso le va a permitir hacerse una radiografía personal de su situación de conversión. Decíamos, y más tarde lo vamos a ver, ¿no? Hay casos donde no hay conversión, pero aún habiendo conversión, o cuando efectivamente hay conversión, si nuestros propósitos de vida no han cambiado radicalmente, entonces tenemos que preguntarnos el por qué. ¿Por qué no he avanzado en, en que el propósito, el fin, en lo que me llama la atención, mi meta, no cambie? Porque si de verdad hay conversión, eso debiese cambiar. Y es un buen ejercicio que tenemos que hacer, yo creo, no solo una vez, sino constantemente, en qué estamos pensando, qué estamos añorando, qué estamos deseando, porque eso nos va a ayudar probablemente, si es que nuestros pensamientos y nuestros propósitos no están alineados a lo que debiese ser un hijo, una hija de Dios, a venir en arrepentimiento al Señor y a pedirle que Él nos ayude y tomar la dirección que sí debiésemos tomar. Si estamos en esta, bueno, todos estábamos en esta situación, bien, de Pablo, y ahí lo reflejamos en algunos textos bíblicos. Quiero solo destacar Efesios 2, 1 al 3. Así como Pablo perseguía a la iglesia y era enemigo de Dios, aquí en Efesios sí podemos sentirnos todos identificados. Dice el texto: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahí tiene usted podríamos decir, un grado de esclavitud, conforme al príncipe de la potestad del aire, un segundo grado de esclavitud, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, otro grado de esclavitud, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Se da cuenta? Entonces, mi intención al hablar de la historia de Pablo, de Saulo,
era establecer esta comparación, ¿sí? Entre la experiencia particular de Saulo, pero también la experiencia colectiva o incluso particular de cada uno de nosotros, que definitivamente estábamos en una situación muy similar a la del apóstol Pablo. Estábamos lejos de Dios, estábamos viviendo conforme a la carne, conforme al príncipe de la potestad del aire, estábamos siguiendo la corriente de este mundo. Por lo tanto, en esa intención perseguíamos ¿qué? Nuestros propósitos, nuestra realización. Decía yo el domingo, ¿no? Pensábamos que éramos nuestros propios señores, que en el fondo estábamos nosotros determinando nuestro destino, y sin embargo, éramos tres veces esclavos, según el texto que leíamos recién en Efesios. Es interesante entonces darse cuenta de eso, hermano. Y que yo pensaba en esto hoy día, y es que cuando, por ejemplo, en Efesios 2 el apóstol hace este retrato, no está hablando, hermano, de gente, no sé, de los delincuentes que van a la cárcel, de los que asesinan. A veces nosotros podemos pensar que se refiere a ese tipo de personas, pero en realidad está hablando de nosotros. Cada uno de nosotros estaba en esa situación, ¿sí? Algunos probablemente en la escala del pecado lo manifestaban más, otros menos, pero todos y cada uno de nosotros estábamos en esa situación previo a que el Señor nos alcanzara y nuestro corazón fuese de verdad convertido a Él. Íbamos camino a Damasco, en nuestros propios términos. No estábamos sirviendo a Dios. Así que ese es el primer punto. Hoy día solo va a comentar Sergio porque mi hermano Patricio está con licencia, está algo enfermo. No sé, Sergio, si en este primer punto tú quieres agregar algo. Sí, pastor. Buenas noches, hermanos. Sí, pensando en nosotros mismos, nosotros como creyentes, nosotros que profesamos una fe, ¿cierto? Que tenemos certeza de nuestra conversión, de que vamos a ir con el Señor en el momento de nuestra muerte. Creo que debemos evaluarnos y bueno, el título de la aplicación fue muy directo. Yo creo que todos nos hemos preguntado en algún momento en nuestra carrera cristiana si realmente hemos nacido de nuevo. Entonces nosotros tenemos que evaluarnos y asegurarnos de que no estamos corriendo con este mundo, de que no estamos siguiendo la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque si yo pensaba en esto, si yo persigo las mismas metas que persigue el incrédulo, si opino lo mismo que opina un incrédulo, si en el momento en que estoy sentado, no sé, a la hora del almuerzo, en mi caso, en el trabajo, y se genera una conversación, y mi opinión es la misma que todos ellos, que no tienen al Señor, yo debo ahí evaluarme, debo preocuparme porque se supone que nosotros, como se dice, vamos en contra de la corriente. Po. Pensaba en esto, un ejemplo, en el voto, cuando uno va a votar, y hay dos candidatos, digamos, y uno está, no sé, a favor del aborto, del matrimonio homosexual, por ejemplo, y yo aún así, sabiendo que él está a favor de eso, voto por él, aun- porque él me puede traer retribuciones, no sé, económicas, algún bono, yo estoy mal ahí, debo evaluarme, porque la conversión transforma todo de mí, po, hasta eso tan simple del voto, hasta las opiniones más simples en mis conversaciones. Así que eso, creo que debemos evaluarnos constantemente y procurar no estar corriendo con este mundo, no estar opinando lo mismo que opina este mundo. Amén. Amén. Gracias, hermano Sergio. El segundo punto yo le denominé la traumática conversión de Saulo y ahora agrego, ¿no? Toda conversión lo es. Toda conversión, si nosotros de verdad estamos convertidos, nuestra conversión, iglesia, necesariamente fue traumática. Eh, Todos y cada uno de nosotros necesitamos, así como Saulo camino a Damasco fue derribado por Dios, nosotros también necesitamos lo mismo. Si de verdad estamos convertidos, el Señor en algún punto tuvo que derribarnos de nuestro propósito carnal, de nuestro propósito que era ajeno a Él. Y eso es muy necesario también de verlo. Y lo veíamos reflejado más colectivamente en el texto en Efesios capítulo 2 versos 4 al 5, ¿no? Parte el verso 4 diciendo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, note esa condición que la habíamos leído antes también, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ese es
de manera transversal, podríamos decir, de manera más general, cuando el Señor nos sale al encuentro. Pero Dios que es rico en misericordia, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos amó. Por gracia hemos experimentado también, así como el apóstol Pablo lo experimentó de manera tan grandiosa, podríamos decir, ¿no? Con algo tan extraordinario, con algo tan sobrenatural. Nosotros también lo hemos experimentado, tal vez no en ese grado, pero sí internamente y en el espíritu, necesariamente sí. Todos necesitamos encontrarnos con el Señor. Y más bien, aquí también ocurre algo similar a la experiencia del el apóstol Pablo. Pablo, o Saulo, no estaba buscando a Dios. Él lo estaba buscando en sus propios términos, pero él no estaba buscando a Jesucristo. Así como tampoco ninguno de nosotros estábamos buscando al Señor, sino más bien Él es quien salió a nuestro encuentro. Así como salió al encuentro del apóstol Pablo, así también salió al encuentro nuestro. ¿Quién podría orar de esta manera, no? Gracias, Señor, por mi buena actitud para alcanzar mi salvación. Gracias, Señor, porque yo soy una persona no tan mala, entonces por eso yo creo que pude acercarme y pude aceptar tu conversión. No, iglesia, nadie oraría así. Ni siquiera una persona de, de corte más arminiano, como se dice en teología, va a orar de esa forma. Naturalmente e instintivamente siempre nosotros le damos la gloria al Señor. Siempre le damos la gloria al Señor. Si alguien va a orar por su conversión o dar gracias por su conversión, difícilmente esa persona va a tomar los créditos. Los créditos siempre van a ser de Dios porque sabemos que es Dios quien toma la iniciativa. Así que respecto de este punto 2, ¿no? Toda conversión, iglesia, es traumática y toda conversión debe ser lo suficientemente poderosa para cambiar nuestra eh, perspectiva, nuestra posición y nuestra disposición frente a quien Dios es. Eso fue lo que ocurrió con el apóstol Pablo y eso es también lo que debe haber ocurrido con cada uno de nosotros si de verdad nos hemos convertido al Señor. ¿Ok? Respecto de esos dos puntos fueron más cortos en la predicación. Yo tomé más tiempo en el punto 3 que era básicamente lo que yo quería más destacar. No sé si en ese punto 2 hermano Andrés, tienes algo que agregar, alguna explicación o observación. Sí, sí, estaba pensando en la conversión de Pablo, Saulo en ese entonces, y a propósito del nombre que le puso al punto, que fue traumática, ¿cierto? Él fue un hombre que dio frutos de arrepentimiento en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Él iba a perseguir cristianos, ¿cierto? Pero terminó haciéndose parte de ellos. De hecho, había gente que no le creía, de hecho, que se había convertido, Mm, y eso dice relación con alguien que se convirtió de verdad. Entonces, pensando en esto, pastor, pienso que nosotros debemos evaluarnos, a propósito del título de este mensaje, evaluando nuestra conversión, y ver que nuestros frutos sean verdaderos y que sean frutos, pensaba yo, en los frutos escriturales, más que en los emocionales, porque nosotros podemos ver de repente en reuniones gente que pasa para adelante, gente que nos dice que se cae al suelo, tiene alguna manifestación y aparentemente, uy, él se convirtió, pero nosotros tenemos que evaluarnos con respecto a los frutos escriturales y esto dice relación con, pensaba en el texto de Gálatas 5:22, 22-23, el amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, etcétera, ¿cierto? Y que tienen que ver más que, como usted lo trae en una aplicación también nos decía, con el ser que con el hacer, o sea, algo que tiene que pasar en mi interior y que después se manifiesta en lo que yo pueda servir en la iglesia, o sea, porque yo puedo hacer muchas cosas quizás, pero ese hacer lo puedo hacer hasta un inconverso. mm. Entonces yo debo evaluarme que mis frutos sean realmente escriturales, que tengan que ver con lo que dice la escritura. Eso, pastor. Amén. Amén. Bueno, ahora el punto 3 que tiene mucha relación con lo que decía Sergio. La verdadera conversión da una nueva dirección. Y es aquí, iglesia, donde tenemos que medir. Asumiendo que todos los que estamos en esta sala de Zoom de verdad nos hemos convertido al Señor, es aquí donde debemos medirnos, porque aquí se implica la obediencia, ¿no? El texto no dice que Pablo lo hizo, pero se implica. Verso 6: levántate, entra a la ciudad, se te dirá lo que debes hacer. Verso 8: Saulo se levantó del suelo, bueno, ahí está obedeciendo, ¿no? Y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada.
Y finalmente lo llevan a Damasco, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pero esta experiencia, ¿no? Singular del apóstol Pablo cambió su dirección, ¿sí? Cuando nosotros salimos hoy día, dependemos mucho del celular, ¿no? Y ponemos ahí la dirección para dónde vamos, y nos lleva hacia allá. Bueno, si fuese el caso hoy día, en ese preciso momento, el GPS del apóstol Pablo, su dirección de vida cambió absolutamente. Renunció en ese instante a realizar sus planes para obedecer a esta voz, ¿cierto? A este destello que se le apareció, que era Jesucristo mismo resucitado. Y ahí también es importante establecer este matiz, ¿no? No significa que en ese momento de la conversión Pablo entendió todo lo que Dios pretendía hacer con él y que adquirió todo el conocimiento que después iba él a traspasar a las iglesias y que iba a adquirir todo el carácter, la resiliencia, no. Definitivamente él iba a tener que recorrer un camino. Pero aquí hay, pues, como se dice de manera muy habitual, aquí hay un germen muy poderoso de la transformación, de la conversión. Y los primeros pasos del apóstol Pablo, incluso en su propia naturaleza, fueron en ciego. O sea, él estaba ciego y estaba obedeciendo a Dios. Entonces, así también ocurre con nosotros. No quiere decir que nos convertimos y que ya, como que en ese preciso momento, vamos a tener claro dónde voy a servir al Señor, voy a estar capacitado, no. Tenemos que recorrer, yo creo que de por vida incluso, un largo camino para poder develar todo aquello, para develar el propósito, para develar los dones que Dios ha puesto en mi vida, para trabajar esos dones, etcétera. Ahí en ese punto hay mucho que pudiésemos mencionar, ¿no? Pero es bueno establecer también ese matiz necesario, para no idealizar la conversión como algo absoluto, sino más bien como un punto inicial. Pero es un punto inicial poderoso, porque así como en la vida del apóstol Pablo, fue reorientador, en la vida nuestra también. O sea, el que de verdad se convierte, su objetivo de vida cambia de inmediato, así como cambió también en la experiencia del apóstol Pablo. Y es bueno pensar en otros ejemplos de la Biblia, ¿no? Yo les leí ahí Tesalonicenses. En este caso, lo particular de Tesalonicenses es que Pablo, cuando les escribe, está hablando de una manifestación que caracterizó a toda la iglesia. O sea, no es que algunos en Tesalonicenses habían sido este eco de la palabra del Señor hacia otras regiones, sino que todo Tesalónica estaba en la misma dinámica. Entonces, qué extraordinario sería, me acuerdo que cuando yo hice primera a los tesalonicenses en la iglesia, también me recordaba, o tengo algunos recuerdos. Qué maravilloso sería que nosotros como iglesia bíblica, ¿no? Acá en Macul, pudiésemos también tener esto, ¿no? Que nuestra conversión sea tan patente en cada uno de nosotros, que también ya de forma colectiva lográsemos que la palabra del Señor resonara, así como lo hicieron los tesalonicenses. Y si esta iglesia en Tesalónica lo hizo, hermano, quiere decir que cualquier otra iglesia local, en cualquier tiempo, también lo podría hacer. Mira lo que dice primero los Tesalonicenses 1, 8 al 9. Porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia. Aquí cuando el apóstol Pablo dice que la palabra del Señor se ha escuchado, se está refiriendo al testimonio de ellos. No se está refiriendo a los pergaminos que corrían o las cartas que iban copiándose, se está refiriendo al testimonio de ellos. No solo en Macedonia y Acaya, sino también en todas las partes, la fe de ustedes se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos nada más que decir. ¿Se da cuenta el poder de un testimonio de una congregación, de una iglesia? Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y yo me tomo acá del verso 9, ¿no? Para hablar un poco de los ídolos. ¿Qué ídolos tenemos nosotros hoy? ¿Qué ídolos que son, entre comillas, aceptables podemos identificar hoy en nuestras vidas? Yo pensaba en algunos, pero el Espíritu de Dios también puede ahora traer ídolos a tu corazón, que a lo mejor estás luchando con ellos en este tiempo. Nosotros mismos, hermano. Creo que nosotros mismos muchas veces somos nuestro mayor ídolo,
buscamos nuestro bienestar, buscamos nuestro placer muchas veces, y eso obviamente nos lleva a pecar. Otro ídolo aceptable, y note acá que hay cosas que no son eh, fundamentalmente malas, pero que sin embargo pueden llegar a transformarse en ídolos. La familia. La familia puede llegar a transformarse en un ídolo cuando yo pongo a la familia por sobre Dios. ¿Ven? Y eso es algo, el límite, podríamos decir, es fino allí. Cuando nosotros comenzamos, porque Dios quiere que, por ejemplo, los hombres seamos jefes de hogar, que cuidemos a nuestra familia, que la ministremos, que le dediquemos tiempo, pero la familia no puede ser nuestro fin en sí mismo. No sé si me logro explicar. Y no podemos poner a la familia, a nuestras familias, en el lugar de Dios. Las relaciones sentimentales. Las relaciones sentimentales también muchas veces llegan a ser verdaderos ídolos. Y esto me ha hecho pensar mucho en este último tiempo respecto de las relaciones sentimentales de noviazgo, obviamente previo al casarse. Y qué decir, hermanos, del yugo desigual. Cuando un joven entra en una relación con una niña que no es cristiana, eso en un 90% y más, 98 y más, va a terminar con ese joven que asistía a la iglesia de manera regular, alejado, alejado. Y como en el tiempo esa relación sentimental se va consolidando, y si luego se casan y formalizan, ambos van a terminar alejados. Y esto tiene un principio bíblico enorme, que se arraiga en el Antiguo Testamento. Una de las cosas que Dios le prohibió al pueblo de Israel era que los hombres tuviesen relaciones con las mujeres de otros pueblos. No sé si se acuerdan en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque las mujeres de otros pueblos iban a inclinar el corazón de estos hombres a sus propios ídolos, hablando de los ídolos, ¿no? A sus propios falsos dioses. Y eso ocurrió de manera literal, incluso, cuidado allí, porque ocurrió con el hombre más sabio que nos retrata el Antiguo Testamento, con Salomón mismo. E inclinó el corazón de este sabio hombre, que incluso venía una reina para verlo de otras latitudes, a lo inclinó en pos de dioses ajenos. Entonces, ¿qué más queda para nosotros, hermano? Por eso los hombres y las mujeres tienen que tener mucho cuidado con sus relaciones sentimentales y no invertirse en relaciones con personas que no son creyentes. Y incluso, hermano, en relaciones entre creyentes, muchas veces no son necesariamente el plan de Dios. Entonces, ahí hay que ser muy cuidadoso en eso también. Las posesiones materiales, ¿qué decir, hermano? Son muchas veces grandes ídolos en nuestros corazones. Eh, si a ti, por ejemplo, el tener más o menos dinero, el tener más dinero en la cuenta o tener menos dinero en el bolsillo te afecta y afecta tu ánimo y afecta tu, 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 tu desempeño, se afecta tus relaciones, si andas con la cara larga cuando tienes menos dinero, probablemente has hecho, aunque no te has dado cuenta, del dinero un ídolo. Y tenemos que cuidarnos de eso, hermano. Y algo más santo, ¿no? El ministerio. Muchas veces hacemos del ministerio un ídolo, ¿sí? Un ídolo. Y ahí un poco ocurre lo que decía Andrés antes, ¿no? Y estamos inmersos en las actividades de la iglesia, en una, en otra. Nosotros como congregación no tenemos tantas actividades porque no tenemos un lugar físico, pero el día de mañana vamos, si el Señor nos da un lugar o nos permite arrendar un lugar, probablemente las actividades van a empezar a ser mayores en la semana o el fin de semana. Y eso tenemos que cuidarnos de eso, hermano. Porque podemos llegar a ser del quehacer ministerial un fin en sí mismo y un ídolo. O sea, pasamos a ser activistas en lugar de adoradores de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado también con eso. El convertido, ¿cierto? El convertido renunció a la fantasía del yo hago lo que quiero para aceptar la verdad que vamos a hacer lo que el Señor quiere. Y lo que el Señor quiere, ¿dónde nosotros lo encontramos? En su palabra. Aquí hay que hacer también otra aclaración, ¿no? A veces no es que la Biblia vaya a responder cada una de nuestras dudas, pero sí vamos a encontrar una dirección amplia que nos va a dar, eh, que nos va a dar un sentido más claro, hermano.
Entonces, no, si tú, no sé, tienes algún proyecto, vas a encontrar en la palabra dirección clara para ver si eso es aceptable delante de la presencia de Dios o no. Un caso, y aquí están los casos, voy a ser más breve en esto para no extenderme demasiado. Yo expuse dos casos respecto de este tema de la conversión. El primero es la no conversión, una conversión nominal, es decir, alguien que aparentemente es cristiano, pero no se ha convertido, se ha adherido a las actividades de la iglesia, a la conducta de la iglesia, al lenguaje de la iglesia, sin llegar a ser un genuino creyente. Y hay muchos ejemplos en la escritura, hermano. Yo solamente creo que señalé dos, uno específico con nombres en 1 Timoteo capítulo 1 verso 20. Entre ellos están Himeneos y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar, ¿ok? Y otro que iba a incluir también en la predicación, pero no lo quise poner por tiempo, es el de Simón el Mago, también en el libro de Hechos. Él también es un buen ejemplo de eso, al menos, ¿no? Al menos hasta el punto en que él quiere comprar el poder del Espíritu Santo. Eso da cuenta de que a pesar de que este hombre se había bautizado, hasta ese punto no era un verdadero creyente. La historia queda un poco abierta con Simón el Mago, porque él dice, rueguen para que eso no me acontezca, porque Pedro le dice, muere, muere tú con tu dinero. Y él le responde, perdón, oren por mí para que eso no acontezca. Entonces la historia ahí no queda tan bien cerrada, por lo menos desde mi perspectiva, pero hasta el menos hasta el momento que él quiere comprar el poder del Espíritu Santo, yo creo que da cuenta básicamente de que él no era un genuino creyente. Sin embargo, estaba ahí en el quehacer de la iglesia de Samaria. Am, y bueno, Primera de Juan, un texto ícono para hablar de aquellas personas que están siendo parte de la actividad de la iglesia, pero que sin embargo no son verdaderamente convertidos. Dice el verso 19, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Son personas que estaban, ¿no?, en la actividad de la iglesia, pero no eran, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Se da cuenta cómo la perseverancia suele ser un, un buen indicador de conversión? Y obviamente que no es solo permanecer, sino que es permanecer bajo lo que Dios ha mandado. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros, dice Juan. Estar en esta situación, ¿no? De creer que soy convertido y no serlo es absolutamente triste y es peligroso. No son pocos los casos de personas que han estado así por años y que en algún momento Dios ha utilizado, a lo mejor una enseñanza como esta, para traer luz a sus vidas y para que se puedan dar cuenta de que en verdad ese soy yo, ese soy yo. Yo he estado inmerso en la actividad de la iglesia, pero mi corazón no está convertido, yo no he nacido de nuevo. Y si es el caso de algunos de los que están en esta sala de Zoom, hermanos, la invitación del Señor Jesucristo, venid a mí, los cargados, los cansados y cargados, yo os haré descansar y haréis descanso para vuestras almas. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, no dejar que el orgullo no te impida. A veces, no, es que yo llevo tanto tiempo en la iglesia, ¿cómo ahora voy a decir que no, nunca me he convertido? Pero hermano, es mejor ahora que nunca llegar a ese momento de arrepentirse genuinamente delante del Señor y de pedirle que Él pueda hacer nacer nuestro corazón de nuevo. Eh, bueno, segunda a los Corintios 13:5, póngase a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. Ahí usted lo tiene. Y el segundo caso es cuando el creyente es convertido, pero discute con Dios, porfía con Dios, porque aún nuestra carne quiere ser su propio Señor. Entonces llegamos a hacer planes, llegamos a tomar decisiones sin someternos a la voluntad del Señor. Y muchas veces diciendo, este es el plan de Dios, lo que finalmente es una contradicción, ¿no? Y yo ahí les hablaba de la historia de Jonás. Creo que él, obviamente siendo un personaje del Antiguo Testamento,
pero no es un personaje cualquiera, es un profeta, nos sirve de ilustración para esto, ¿no? Alguien que ha sido llamado por Dios, como lo fue Jonás, para una misión específica. Sin embargo, toma otra dirección. Lo que nos enseña, ¿no? De que eventualmente nosotros podemos desobedecer a Dios, ¿sí? Respecto de alguna decisión, pero vamos a sufrir las consecuencias. De hecho, cuando desobedecemos, estamos pecando contra Dios. Y, y esta desobediencia es aplicable en un amplio sentido, ¿no? De nuestras vidas, a decisiones que son importantes, a otras que son de mediana importancia. Eh, Tenemos que siempre buscar someternos a la voluntad del Señor. Y yo quiero agregar algo que tal vez es una observación más personal. Y si no tienes, hermano, certeza, no hagas nada. Si no tienes certeza de tomar una dirección, de tomar una decisión en algún sentido, mejor detente. Y solo toma decisiones y solo muévete cuando tengas la certeza, la convicción de que lo que estás haciendo es agradable delante del Señor. Eso como consejo pastoral podríamos decir. Am, yo se los decía el domingo, con qué me voy a casar, en qué país voy a vivir, dónde me voy a congregar, dónde y en qué voy a trabajar, qué créditos voy a tomar, en qué voy a gastar mi dinero. Yo les daba un ejemplo allí, pero ahora quiero poner otro respecto de los créditos. Hoy día, si usted tiene cuenta en un banco, los bancos le bombardean con créditos de consumo a diario. Entonces, hermano, necesitas ese dinero, lo vas a poder pagar. ¿Y para qué lo necesitas? ¿Para autogratificación o para de verdad una necesidad legítima que tienes que enfrentar y que no hay otra manera de que tú puedas cubrirla respecto de los créditos? Porque esto de los créditos, hermano, es tremendo, es muy perjudicial, llega a consumir familias. Y que tengan, hermanos, mucho cuidado con esto. Finalmente, si yo accedo a un crédito, ¿de qué manera esto va a glorificar a Dios? Por lo que yo voy a comprarme con ese crédito, ¿esto va a glorificar a Dios de alguna manera? ¿O solamente lo quiero para mi ego? Esa también podría ser una aplicación respecto de algo que yo sé que suele afectarnos a todos. Jonás va para Tarsis, pero Dios le dice, bueno, Jonás, nos vemos en Nínive. Pues podemos porfiar con Dios, pero no vamos a prevalecer contra Dios, hermanos. Eso es seguro. Finalmente, a modo de resumen y conclusión, la conversión genuina, pues, traumática, es reorientadora, nos debe llevar a entender de que no vivimos para nosotros y para cumplir nuestros planes, vivimos para quien ya nos compró. Cuando estábamos en el mercado de esclavos, Él con su sangre nos redimió, nos dio vida. Y ahora entonces tenemos que nosotros agachar nuestra cabeza y decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así como lo dijo Pablo, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga? Yo tomaré la dirección que tú me indiques. Eso debiese primar siempre en nuestro corazón, pero creo que es una buena oportunidad partiendo este año 2024 recordárnoslo para poder ir siempre en la dirección indicada, pidiéndole al Señor hacer su voluntad, dando testimonio de que Él ha obrado en nosotros y de que somos genuinos convertidos a través y por su gracia. Así que bueno, ese era el punto 3. No sé, hermano Sergio, si quieres también decir algo allí. Eh, bueno, no, pastor, solo quería recordar una frase que usted dijo en la predicación, que bueno, me bendijo mucho. Que decía, la verdadera conversión traerá un profundo cambio en el propósito de nuestras vidas. Y entonces usted también hablaba de que yo debo ajustar mis planes, mis proyectos, mis sueños a los propósitos del Señor. Y también cuando daba el ejemplo de es siempre ganar más dinero una razón justificada para cambiarme de trabajo, decía que no, ¿cierto? Y claro, yo debo estar dispuesto, esa es la predicación y eso es lo que me quedaba en el corazón, a perder en este mundo para poder ganar más del Señor. Eso tenemos que estar dispuestos nosotros como creyentes a perder amistades, trabajo, lo que sea,
con el propósito de ganar más. Y seguro, seguro que no nos vamos a arrepentir. Siempre va a ser mejor perder en este mundo, pero ganar del cielo. Eso, pastor. Amén. Gracias, Sergio. Amén. Damos por finalizado entonces nuestra aplicación al texto de este miércoles.